Un oso que lloraba se acercó a un hombre mientras estaba de parto, pero un año después hace esto. En las vastas montañas de Wyoming, un hombre llamado John tuvo un encuentro inesperado con un oso grizzly en apuros. Lo que comenzó como un acto de valentía se convirtió en una conmovedora historia de amistad y redención que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Quieres saber qué ocurrió? Quédate conmigo. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo de tonos anaranjados y rosados las vastas llanuras de Wyoming. En una pequeña cabaña rodeada de árboles y con una vista panorámica de las montañas, John se despertaba con el canto de los pájaros. Era un hombre de mediana edad con una barba espesa y cabello entrecano, que reflejaba las experiencias y sabiduría adquiridas a lo largo de los años. Mientras preparaba su café, miraba por la ventana y recordaba los días en que, con su bata blanca, recorría los pasillos del hospital local. «Buenos días, Dr. John». Solían saludarlo las enfermeras y pacientes. Había sido un médico respetado, conocido no solo por su habilidad clínica, sino también por su compasión y deseo genuino de ayudar a los demás. «¿Por qué dejaste la medicina, John?», le preguntó su vecina Mrs. Thompson, mientras compartía una taza de té. John simplemente sonrió y miró hacia las montañas. Aunque había dejado atrás su carrera, su pasión por ayudar nunca se desvaneció. Simplemente tomó un rumbo diferente, uno que estaba a punto de descubrir las profundidades del bosque de Wyoming. Las montañas eran un lugar de belleza indescriptible, pero también de peligros ocultos. John recordaba con claridad aquel fatídico día de otoño cuando su padre, un experimentado cazador, decidió llevarlo consigo en una de sus expediciones. Era una tradición familiar, una especie de rito de paso que todos los hombres de la familia debían experimentar. Sin embargo, lo que comenzó como una aventura emocionante terminó en tragedia. Mientras seguían las huellas de un ciervo, un disparo resonó en el aire, seguido de un grito agudo. John corrió hacia el origen del sonido y encontró a su padre tendido en el suelo, con una herida en el pecho. Había sido un accidente, un cazador novato había confundido a su padre con un animal. A pesar de los esfuerzos de John por salvarlo, su padre falleció en sus brazos, dejando una herida abierta en su corazón. Debería haber hecho más, debería haberlo salvado, pensaba John constantemente. Esta culpa y dolor lo llevaron a estudiar medicina con la esperanza de que, al salvar a otros, pudiera encontrar redención por no haber podido salvar a su padre. Se convirtió en un médico dedicado, siempre dispuesto a ir más allá por sus pacientes. Sin embargo, la muerte de su padre también dejó una profunda cicatriz en su relación con la naturaleza. Las montañas, que una vez fueron un lugar de alegría y aventura, ahora eran un recordatorio constante de la pérdida. Evitaba el bosque y rara vez salía de excursión, pero el destino, en su misteriosa forma, tenía otros planes para John, y pronto se vería obligado a enfrentar sus miedos y traumas en el mismo lugar que le había arrebatado a su padre. Wyoming, conocido como el estado de la igualdad, es un lugar de contrastes. Sus vastas llanuras se extienden hasta donde alcanza la vista, interrumpidas ocasionalmente por majestuosas montañas que se elevan hacia el cielo. Los ríos serpenteantes atraviesan el paisaje, alimentando la rica flora y fauna del estado. Manadas de bisontes deambulan libremente, mientras que águilas y halcones surcan los cielos en busca de presas. John tenía una relación especial con Wyoming. A pesar de los dolorosos recuerdos asociados con las montañas, no podía negar la belleza y serenidad que el estado le ofrecía. Los bosques, con sus altos pinos y aire fresco, eran un refugio para él, un lugar donde podía perderse en sus pensamientos y encontrar paz. Vivía en una pequeña comunidad cerca de Cheyenne. A lo largo de los años había visto cómo el lugar evolucionaba, desde un tranquilo pueblo de cazadores y granjeros hasta una comunidad más moderna con tiendas y escuelas. A pesar de los cambios, la esencia de Wyoming permanecía intacta. Un lugar donde la naturaleza y el hombre coexistían en armonía y donde John, a pesar de sus luchas internas, encontraba consuelo. Y es aquí donde comienza nuestra historia. En una mañana fresca de primavera, mientras John caminaba por uno de los senderos menos transitados del bosque, escuchó un débil gemido que provenía de entre los arbustos. Siguiendo el sonido, encontró a un oso grizzly herido, claramente en apuros y en medio de un proceso de parto complicado. Sus instintos médicos se activaron de inmediato, pero también sintió un miedo paralizante. Después de todo, estaba frente a uno de los depredadores más temidos de Wyoming. Sin embargo, al mirar a los ojos del oso, vio reflejado el mismo miedo y vulnerabilidad que había sentido él mismo tras la muerte de su padre. Está bien, no te haré daño», murmuró John, tratando de tranquilizar al animal mientras se acercaba con cautela. Con manos temblorosas pero decididas, John asistió al oso durante el parto, utilizando sus habilidades médicas para asegurarse de que tanto la madre como los cachorros estuvieran a salvo. Durante esas tensas horas, una conexión inexplicable se formó entre el hombre y el animal. El oso, a pesar de su tamaño y fuerza, confió en John, permitiéndole acercarse y ayudar. Este encuentro con el oso no solo fue una prueba de valentía para John, sino también una oportunidad
oportunidad para enfrentar y superar sus traumas pasados. Al cuidar del oso y sus cachorros, John sintió una sensación de propósito y redención que había estado buscando desde la muerte de su padre. La naturaleza, que una vez fue una fuente de dolor y pérdida para él, ahora se convirtió en un medio de sanación y renovación. Tras el exitoso parto, John se dio cuenta de que el oso, al que cariñosamente comenzó a llamar Mara, necesitaba más atención y cuidado para recuperarse completamente. Decidió construir un refugio temporal cerca de su cabaña para Mara y sus cachorros, asegurándose de que tuvieran suficiente comida y agua. Cuidar de un animal salvaje no era tarea fácil. Mara, aunque agradecida, seguía siendo un grizzly con instintos protectores, especialmente hacia sus crías. Hubo momentos en que John tuvo que mantener su distancia respetando el espacio del animal. Sin embargo, con el tiempo Mara comenzó a confiar más en él, permitiéndole acercarse y cuidar de sus cachorros. Los días se convirtieron en semanas, y John se encontró inmerso en el proceso de rehabilitación. Observar a Mara jugar con sus cachorros, verlos crecer y aprender, se convirtió en una fuente de alegría para él. Los desafíos de cuidar a un animal salvaje se vieron superados por las recompensas de verlos prosperar. La relación entre John y Mara se fortaleció con cada día que pasaba. Aunque no podían comunicarse con palabras, compartían un vínculo especial basado en la confianza y el respeto mutuo. John había encontrado un propósito y una conexión con la naturaleza que había perdido hacía mucho tiempo, todo gracias a un oso grizzly llamado Mara. A medida que pasaban los meses, John se enfrentó a una difícil decisión. ¿Debería liberar a Mara y a sus cachorros de nuevo a la naturaleza o mantenerlos cerca, donde sabía que estarían seguros? Por un lado, Mara había recuperado su fuerza y sus cachorros estaban lo suficientemente grandes como para sobrevivir en el bosque. Pero por otro lado, John temía por su seguridad, especialmente después de haber formado un vínculo tan estrecho con ellos. La comunidad también tenía opiniones divididas. Algunos, como Mrs. Thompson, creían que los osos debían ser liberados, argumentando que pertenecían a la naturaleza. Otros, preocupados por la seguridad del pueblo, instaban a John a mantenerlos en cautiverio o incluso a entregarlos a un zoológico. Después de muchas noches de reflexión, John tomó su decisión. Recordando su propio viaje de sanación y cómo la naturaleza lo había ayudado a encontrar la paz, decidió que era el momento de dejar ir a Mara y a sus cachorros. Era un acto de amor y confianza, sabiendo que la verdadera casa de Mara estaba en las vastas montañas y bosques de Wyoming. La decisión no fue fácil, pero John sabía en su corazón que era lo correcto, y aunque la despedida fue agridulce, también fue un nuevo comienzo para ambos. Llegó el día en que John llevó a Mara y sus cachorros a un claro en las montañas de Wyoming. El aire estaba fresco y el sonido de los pájaros llenaba el ambiente. John abrió la puerta de la jaula y con lágrimas en los ojos, observó cómo Mara y sus crías daban sus primeros pasos hacia la libertad. Mara se detuvo un momento, mirando a John con una mezcla de gratitud y tristeza en sus ojos. John se acercó y acarició suavemente su cabeza, susurrando un último adiós. Era una despedida emocional marcada por el amor y el respeto mutuo. Al ver a Mara y sus cachorros desaparecer en el bosque, John sintió una profunda sensación de logro y realización. Había hecho lo correcto permitiendo que la naturaleza siguiera su curso, y aunque el vacío de su ausencia pesaba en su corazón, sabía que Mara estaba donde pertenecía. El encuentro con Mara no solo salvó la vida del oso, sino que también transformó la de John. Le enseñó el valor de la compasión, la importancia de enfrentar sus miedos y la capacidad de sanar viejas heridas. A través de Mara, John encontró un nuevo propósito y una conexión más profunda con la naturaleza y consigo mismo. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Te gustó la relación que se formó entre John y Mara y cómo esto ayudó a restablecer su amor por la naturaleza? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima.